Imagina una puesta de sol sobre las antiguas arenas del desierto, donde los ecos de un imperio resuenan en cada rincón de Egipto. En este vasto reino, que fue testigo de las maravillas de las pirámides y los secretos del Nilo, nació una mujer destinada a marcar la historia para siempre. Su nombre, Cleopatra VII, una reina cuya belleza y astucia deslumbraron a los más poderosos hombres del mundo antiguo. En un tiempo donde las intrigas políticas y las batallas por el poder definían el destino de naciones, Cleopatra se alzó con la fuerza de un faraón y la mente de una estratega. Desde su ascenso al trono, en medio de la traición y la guerra civil, hasta su relación legendaria con Julio César y Marco Antonio, su vida fue un espectáculo de amor, ambición y sacrificio. ¿Quién era realmente la última reina de Egipto? ¿Cómo logró enfrentarse a los gigantes de Roma mientras mantenía viva la llama de un imperio milenario? Acompáñanos en este viaje a través de la historia de Cleopatra, la mujer que, con una mirada, cambió el curso de la humanidad. Cleopatra VII, conocida simplemente como Cleopatra, fue la última reina de la dinastía tolemaica de Egipto. Nació alrededor del año 69 a.C. en Alejandría, Egipto, y fue hija de Ptolomeo XII, quien gobernaba Egipto en ese momento. Su familia, de origen griego, había gobernado Egipto desde la conquista de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Pero la dinastía tolemaica no era egipcia por origen. Estaba compuesta por descendientes de los generales de Alejandro. Cleopatra accedió al trono de Egipto a una edad temprana, alrededor de los 18 años, tras la muerte de su padre en el 51 a.C. Al principio, gobernó junto a su hermano menor, Ptolomeo III, quien fue colocado como correy. Sin embargo, la relación entre ellos fue problemática, y poco después se desató una guerra civil en Egipto. Cleopatra, como parte de su intento por consolidar su poder, buscó la ayuda de Julio César, el líder romano. Cleopatra y César comenzaron una relación política y amorosa que resultó crucial para su ascenso al poder. Con la ayuda de César, derrotó a su hermano Ptolomeo XIII en la batalla de Faros en el 47 a.C., convirtiéndose en la gobernante indiscutible de Egipto. Juntos tuvieron un hijo, Ptolomeo XV Filopator Filometor César, conocido como Cesarión. A partir de entonces, Cleopatra se consolidó como una figura central en la política romana y egipcia. El inicio de Cleopatra entonces estuvo marcado por su habilidad política, su capacidad de liderazgo y su relación estratégica con Roma, que la ayudó a mantenerse en el poder en un Egipto que estaba en una situación delicada debido a las luchas internas y la presión externa de Roma. Cleopatra VII es una de las figuras más emblemáticas en la historia del Mediterráneo antiguo, no solo por su reinado en Egipto, sino también por su excepcional habilidad política y estratégica. A lo largo de su vida demostró ser una líder astuta, capaz de navegar las complejas intrigas del poder romano y egipcio, lo que la convirtió en una figura central en la política del Mediterráneo en su época. Cleopatra ascendió al trono de Egipto en un momento de inestabilidad política. Después de la muerte de su padre, Ptolomeo XII, ella y su hermano menor, Ptolomeo XIII, fueron designados como correyes. Sin embargo, las tensiones entre ambos hermanos, alimentadas por ambiciones y manipulaciones de la corte, rápidamente desataron una guerra civil. Cleopatra, en lugar de ser una figura pasiva, aprovechó su inteligencia y carisma para ganar el apoyo de las facciones más poderosas de Egipto, pero también buscó ayuda en Roma para asegurar su posición. La relación con Roma fue fundamental para su habilidad política. Cleopatra no solo se alió con Julio César, sino que también se presentó como una mujer capaz de negociar y formar alianzas con los líderes más poderosos del mundo mediterráneo. Su relación con César no solo fue romántica, sino también estratégica, ya que ella necesitaba su apoyo para consolidar su poder. Tras la victoria de César sobre las fuerzas de Ptolomeo XIII, Cleopatra fue restaurada como única soberana de Egipto y se convirtió en una aliada política clave de Roma. Con Julio César,
Al mantener su relación con César, Cleopatra garantizó que Egipto se mantuviera independiente de las crecientes influencias romanas. Su hijo Cesarión, producto de su relación con César, fue presentado como un heredero legítimo al trono de Roma, lo que le otorgó un poder simbólico. Además, al asegurar la estabilidad interna de Egipto, con la ayuda de César, Cleopatra pudo concentrarse en reforzar su posición frente a los intereses romanos. Con Marco Antonio. Tras la muerte de César, Cleopatra forjó una alianza con Marco Antonio, quien se convirtió en uno de los principales líderes romanos. La relación con Marco Antonio fue otro ejemplo de su capacidad estratégica, ya que ella no solo buscó el apoyo militar, sino también la consolidación de Egipto como una potencia regional. A través de esta alianza, Cleopatra recibió territorios en el este del Imperio Romano, y juntos planearon expandir la influencia egipcia. Cleopatra se posicionó inteligentemente dentro del complejo escenario mediterráneo, donde las dinámicas entre Roma y las potencias orientales eran intensamente conflictivas. Al alinearse con figuras clave de Roma, consiguió que Egipto no solo se mantuviera independiente, sino que también fuera una potencia influyente en la política del Mediterráneo. Su habilidad para maniobrar entre los intereses contrapuestos de Roma, Egipto y otras potencias del Mediterráneo demuestra su destreza como estratega y su aguda comprensión de la política internacional. A lo largo de los siglos, Cleopatra ha sido objeto de numerosos mitos y leyendas que han distorsionado su verdadera imagen histórica. Estos mitos, alimentados por la literatura, el cine y la cultura popular, han creado una figura que a menudo se aleja de la realidad de su vida y sus logros. Aquí te desmiento algunos de los mitos más comunes sobre la famosa reina egipcia. 1. Cleopatra era extremadamente hermosa. Aunque la belleza de Cleopatra es mencionada en algunas fuentes antiguas, como las de Plutarco, la mayoría de los historiadores coinciden en que su atractivo no era su principal virtud. Más que por su apariencia, Cleopatra fue reconocida por su inteligencia, carisma y habilidades políticas excepcionales. Su habilidad para hablar varios idiomas y su formación cultural avanzada la hicieron una de las mujeres más poderosas de su tiempo, mucho más que cualquier atributo físico. 2. Cleopatra fue una amante manipuladora y traicionera. La imagen de Cleopatra como una mujer astuta que usó su encanto sexual para manipular a los poderosos líderes romanos como Julio César y Marco Antonio está muy simplificada. Si bien mantuvo relaciones con estos hombres, no era una mujer manipuladora en el sentido tradicional. Ambas alianzas fueron, en su mayoría, estrategias políticas. Cleopatra utilizó su relación con Julio César y luego con Marco Antonio para asegurar la estabilidad de Egipto frente a las crecientes presiones de Roma. Su habilidad para formar alianzas fue parte de su astucia política, no simplemente una cuestión de seducción. Tercera Cleopatra fue una reina egipcia de origen egipcio. Aunque Cleopatra gobernó Egipto, era de ascendencia griega, perteneciente a la dinastía tolemaica. La familia tolemaica descendía de uno de los generales de Alejandro Magno, Ptolomeo I, y no tenía raíces egipcias. Cleopatra fue una de las pocas de su familia que aprendió egipcio y adoptó costumbres egipcias, lo que la ayudó a ganarse la lealtad de su pueblo. A pesar de ser griega de origen, se identificaba como egipcia en muchos aspectos y se presentó como la nueva Isis, una diosa egipcia. Cleopatra murió por un suicidio romántico, por amor a Marco Antonio. El mito de que Cleopatra y Marco Antonio se suicidaron juntos por amor es un tema frecuente en el cine y la literatura, pero la realidad histórica es más compleja. Después de la derrota de Marco Antonio frente a Octavio, futuro emperador César Augusto, en la batalla de Actium, Cleopatra y Marco Antonio fueron capturados. Marco Antonio murió a causa de heridas autoinfligidas antes de que pudiera reunirse con Cleopatra, y ella, después de ser confrontada por Octavio, se suicidó de manera más estratégica. Cleopatra probablemente se suicidó con la intención de evitar la humillación pública que Octavio planeaba infligirle, ya que la victoria de Roma era inminente. 5. Cleopatra gobernó solo como una figura decorativa en su reinado.
A menudo se ha dado la imagen de Cleopatra como una reina ornamental o una mujer dependiente de los hombres, pero en realidad fue una gobernante activa y hábil. Asumió el poder en un Egipto en crisis y tuvo que luchar tanto contra su hermano como contra la amenaza de la intervención romana. No solo defendió la independencia de Egipto frente a Roma, sino que fue una estratega que forjó alianzas con líderes romanos para preservar su reino y asegurarse de que su gobierno fuera exitoso. 6. Cleopatra era una mujer excesivamente lujosa y decadente. Aunque Cleopatra vivió en una época de gran lujo y ostentación, muchos de los relatos sobre su vida, especialmente los relacionados con el lujo de su corte, provienen de fuentes romanas que a menudo la veían como una amenaza y querían desacreditarla. Las historias sobre sus banquetes opulentos y su amor por los adornos lujosos a menudo se exageran. En realidad, Cleopatra era una reina pragmática que, si bien disfrutaba de las riquezas de Egipto, también estaba profundamente preocupada por la supervivencia y el bienestar de su reino. 7. Cleopatra era una mujer joven y hermosa, como se muestra en muchas películas. En el cine, Cleopatra ha sido representada por actrices como Elizabeth Taylor, que la muestran como una joven y hermosa reina. Sin embargo, Cleopatra tenía alrededor de 39 años cuando murió, y su figura histórica no se corresponde con la imagen de una reina extremadamente joven. Era una mujer adulta que gobernó con sabiduría y determinación, y su reinado fue mucho más que una cuestión de belleza o juventud. En resumen, Cleopatra fue una de las figuras más complejas y astutas de la historia antigua, cuya política, inteligencia y capacidad para navegar en el juego de poder la convirtieron en una de las gobernantes más importantes del Mediterráneo. Desmitificar su figura es esencial para comprender mejor su legado y su impacto en la historia. El legado de Cleopatra VII va más allá de los eventos históricos de su vida y de su reinado como la última faraona de Egipto. Su influencia ha perdurado a lo largo de los siglos, no solo en la historia política, sino también en la cultura, el arte, la literatura y la percepción pública de las mujeres en el poder. Aquí se destacan algunos aspectos clave de su legado. 1. Un símbolo de poder femenino. Cleopatra ha llegado a ser vista como uno de los grandes símbolos del poder femenino en la historia. En un mundo dominado por hombres, ella supo ejercer una autoridad indiscutida, manteniendo el control sobre Egipto y desempeñando un papel crucial en la política del Mediterráneo. Su capacidad para alinear a Egipto con potencias como Roma, sin perder su independencia, demuestra su astucia y su habilidad estratégica. Hoy en día, Cleopatra sigue siendo un referente para muchas mujeres que luchan por alcanzar posiciones de liderazgo y poder en una sociedad tradicionalmente patriarcal. 2. La política de alianzas y la diplomacia Cleopatra dejó un legado diplomático significativo. En un contexto donde Egipto estaba cada vez más en riesgo de caer bajo la influencia de Roma, la reina usó la diplomacia y las alianzas estratégicas con figuras clave como Julio César y Marco Antonio para preservar la independencia de su reino. Su habilidad para utilizar su poder personal y político para negociar en el escenario internacional sigue siendo un ejemplo de la importancia de las alianzas en la política mundial. 3. Un símbolo de inteligencia y astucia. Contrario a los estereotipos que la han reducido a una figura seductora, Cleopatra es un modelo de inteligencia, educación y astucia política. Había sido educada en la corte ptolemaica, donde adquirió conocimientos sobre filosofía, ciencia y, especialmente, la política del Mediterráneo. Fue una de las pocas figuras de su dinastía que aprendió el egipcio, lo que le permitió conectar con su pueblo. Su habilidad para leer las circunstancias y adaptarse a las dinámicas internacionales fue crucial para su éxito y supervivencia. 4. Influencia en la cultura y las artes. El impacto de Cleopatra en la cultura occidental ha sido inmenso. A lo largo de los siglos, su figura ha sido reinterpretada en innumerables obras de arte, teatro, cine y literatura. Desde las tragedias de Shakespeare hasta las épicas representaciones cinematográficas de Hollywood, Cleopatra ha sido un ícono de belleza, poder y tragedia. En el teatro, la pintura y la poesía,
Su figura ha sido una fuente constante de inspiración. La famosa obra de Shakespeare Antonio y Cleopatra sigue siendo una de las representaciones más conocidas de la reina, al igual que la película de 1963 protagonizada por Elizabeth Taylor. La importancia de su imagen como última faraona, Cleopatra es recordada como la última gran faraona de Egipto, y su figura representa el fin de una era. La dinastía tolemaica gobernó Egipto durante siglos, pero con su muerte en el 30 a.C., Egipto pasó a ser una provincia romana. Sin embargo, su legado cultural como faraona ha sido crucial para la identidad egipcia a lo largo de la historia. Incluso después de la conquista romana, Cleopatra siguió siendo un símbolo del Egipto antiguo, de su grandeza y su independencia perdida. En conclusión, el legado de Cleopatra es vasto y multidimensional. Más allá de las leyendas y mitos, su vida es un testimonio de la habilidad política, la inteligencia y la fuerza de voluntad de una mujer que gobernó uno de los imperios más antiguos del mundo. Su influencia sigue siendo una fuente de inspiración, tanto para estudios históricos como para la cultura popular. Cleopatra, con su poder y su complejidad, sigue siendo una de las figuras más fascinantes y perdurables de la historia. ¿Qué piensas sobre el legado de Cleopatra? ¿Crees que su influencia en la política del Mediterráneo fue más por su inteligencia y astucia que por su belleza? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y recuerda suscribirte para más.